Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle, soy Rosa Casals. Parece que Elon Musk ha cruzado una línea roja esta vez, porque tanto Naciones Unidas como la Unión Europea han criticado su último movimiento en Twitter. La Comisión Europea amenazó este viernes con la posibilidad de sancionar a Musk después de que la red social suspendiera las cuentas de varios periodistas que han publicado informaciones críticas sobre el magnate. La ley de servicios digitales en Europa, que se empezará a aplicar el próximo año, obliga a las grandes plataformas a ser más transparentes y salvaguardar la independencia de los medios. Twitter ha comenzado a poner a algunos usuarios en una lista negra. La compañía suspendió cuentas de periodistas que cubrían la actualidad sobre Twitter, incluida su reciente adquisición por parte de Elon Musk por $44 mil millones. Redactores de New York Times y Washington Post, entre otros, vieron bloqueadas sus cuentas por Musk, quien se describió como un absolutista de la libertad de expresión. Musk justificó las suspensiones por la publicación sin su permiso de su ubicación en tiempo real, lo que, según alegó, pone en peligro su seguridad y la de su familia. La medida ha generado rechazo entre los usuarios y una dura advertencia desde la Unión Europea. La suspensión arbitraria de cuentas de periodistas en Twitter es preocupante. La Ley Europea de Servicios Digitales exige respeto por la libertad de prensa y los derechos fundamentales. La Ley de Libertad de Prensa lo refuerza. Musk debería saberlo. Hay líneas rojas y pronto sanciones. La norma exige a las compañías que prestan servicios a internautas europeos a cumplir normas estrictas en materia de algoritmos manipuladores, desinformación y otros posibles peligros en la red, pero no entrará plenamente en vigor hasta en marzo. La nueva ley permitiría a la Comisión Europea imponer multas de hasta el 6% a las empresas que la infrinjan. En casos extremos, podría solicitar a un tribunal que suspenda completamente el servicio. Aún está por ver si la compra de Twitter por parte de Musk acaba en éxito. Sea como sea, los reguladores europeos afirman que lo último que quieren ver son ataques a la libertad de prensa. Y seguimos en Estados Unidos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. Estados Unidos añadió a otras 36 empresas chinas, en su mayoría fabricantes de semiconductores, a su lista negra de compañías que no pueden adquirir tecnología estadounidense sin una autorización especial. El objetivo es impedir su acceso a tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la supercomputación. Washington teme que China use dicha tecnología para reforzar su capacidad militar. Las autoridades estadounidenses tendrán acceso total a las cuentas de las empresas chinas que cotizan en el país. El acuerdo entre Washington y Pekín evitará que 200 compañías chinas sean expulsadas de las bolsas estadounidenses. Todo un alivio para grandes empresas como el gigante del comercio electrónico Alibaba. La Comisión Europea dio luz verde este viernes a los planes del gobierno alemán de convertirse en el mayor accionista de Uniper, el principal importador de gas del país. La gasista pasa por graves apuros económicos desde que Rusia dejó de suministrar gas a Alemania. Esto la obligó a comprar gas a otros proveedores más caros, suscribiendo así miles de millones de euros en pérdidas. Y hablando de gas ruso, en la última ronda de represalias de la Unión Europea contra el Kremlin este jueves, la Unión Europea añadió a 144 personas y 48 empresas rusas a la lista de individuos y entidades sancionadas, entre ellas diversos bancos. Las sanciones que los países occidentales han ido aplicando a Rusia desde la invasión de Ucrania se dejan sentir cada vez en la economía rusa, si bien el país sigue manteniendo el tipo. Según cifras publicadas esta semana por la agencia rusa de estadística Rosstat, el Producto Interior Bruto del país cayó un 3,7% en el tercer trimestre. Esta cifra sigue siendo inferior a las previsiones de los analistas, que en noviembre esperaban una caída más acusada, en torno al 4,5%. ¿Qué suponen para el Kremlin estas sanciones? Hablamos con Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ¿qué tal? Muchos saludos. ¿Qué efectos espera que tengan estas nuevas medidas restrictivas en la economía rusa?
Bueno, evidentemente es muy complicado decirlo porque el carácter de las sanciones europeas son generalmente muy puntuales. Atacan a personas concretas, a entidades concretas, no a estructuras a nivel global de la economía rusa, como sí hacen las contrasanciones rusas, que son indiscriminadas a sectores completos del mercado europeo. Será prudente esperar al menos 2 o 3 meses para saber cuál va a ser el efecto, pero si la economía está por ver, lo que sí que es contundente es ese veto a la tecnología iraní que tiene un efecto directo en el campo de batalla, esos drones iraníes de los que hemos hablado tantísimo. Si estas sanciones consiguen frenar la llegada de ese armamento y también de misiles balísticos iraníes a Rusia, será seguramente un triunfo de estas sanciones. En cuanto a lo económico, yo creo que es prudente esperar entre 3 meses y medio año para saber cuál es el impacto real en la economía del país. Ricardo, tras la invasión de Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos han ido imponiendo sanciones como la limitación de importaciones y exportaciones o el agravamiento de la escasez de personal o las dificultades para el suministro de piezas de recambio en su industria. ¿De qué forma se sienten estos efectos en el día a día de la gente? Bueno, en los precios, sé que no es algo único de Rusia, que la inflación es global, pero los precios han subido muchísimo en este país, en algunos productos más del 40%, y en la escasez, sobre todo de medicinas, de todo aquello que es extranjero. Medicinas, Rusia no produce muchas de las medicinas que consume, productos cárnicos, productos, alimentación para animales, para mascotas, ha subido el precio, apenas puedes encontrar cierto tipo de productos, y luego uno de los efectos es estos incendios que estamos viendo últimamente en Rusia son debidos a que Putin dio una orden de que no hubiese, de rebajar los requisitos para grandes zonas comerciales, de los requisitos de seguridad, ya que era muy difícil cumplir la legislación vigente el año pasado por efecto directo de las sanciones. Y estamos viendo que hay cantidad de incendios en zonas comerciales porque no se pueden llevar a cabo estos registros de seguridad, estas comprobaciones de que todo está en orden. Con lo cual los rusos desde hace ya, yo diría que 3 o 4 meses, sienten ya directamente en su día a día cotidiano el efecto de las sanciones. Volviendo a la economía del país, los últimos datos muestran que la caída del PIB en el tercer trimestre fue mucho menor de lo esperado, un 3,7%. ¿Cómo está consiguiendo el país mantener el pulso a las sanciones de Occidente? Bueno, por partes. En Rusia es una economía bastante sólida, sobre todo porque es una economía de base, es una economía, como todos sabéis, de hidrocarburos, con lo cual si la venta de hidrocarburos falla en el lado europeo, que evidentemente es su principal cliente, y eso se nota en las arcas del Estado, pues Rusia puede suplirlo vendiendo a un precio muy barato muchísima cantidad a países como India o China, que es lo que está haciendo, en precios casi regalados, pero tanta es la cantidad que vende que puede nutrir sus necesidades económicas. Por otra parte, Rusia, cuando vio venir las sanciones, puso una serie de mecanismos para proteger sus mercados que en cierta manera han funcionado, pero tengamos en cuenta que las cifras que manejamos en Rusia son las cifras que siempre da el Estado ruso, con lo cual hay que tomar esas cifras con muchos entrecomillados, porque recordemos que es el país que hasta el 23 de febrero aseguraba que no iba a atacar a Ucrania, con lo cual no son cifras que podamos dar por seguras. El país está prácticamente en recesión, la economía está golpeada, pero es una economía robusta, una economía que vende hidrocarburos, una economía a la que difícilmente podrán hundir de manera definitiva. Ricardo Marquina, muchísimas gracias por ponernos en contexto estas sanciones de Occidente contra Rusia. A vosotros. La inflación mundial se ha agravado con la guerra y las sanciones occidentales. En Estonia, país vecino de Rusia, los sueldos ya no alcanzan para llegar a fin de mes. Preparar un omelette es una actividad familiar en la casa de Marjatin. Antes solían encargar comida para llevar, pero el presupuesto mensual se achicó y lo notan incluso cocinando en casa. Un desayuno con huevos para toda la familia requiere un paquete entero, 10 unidades, y los precios subieron y mucho. Además, en Estonia el poder adquisitivo es menor que en otros países más ricos de Europa. Marja trabaja a tiempo parcial en la Universidad de Tallinn y gana 850 euros al mes. Su marido es fotógrafo freelance. En otoño aumentó sus honorarios para tratar de llegar a fin de mes. El dinero se escurre entre los dedos. Uno trabaja y no queda nada.
Por eso me vi obligado a subir mis tarifas. Sobre todo, los gastos de electricidad y calefacción lastran el presupuesto. No sirve de nada protestar contra el gobierno o las empresas. El problema responde a algo más complejo. Pero quien ha causado esta crisis energética es Rusia, el régimen de Putin, que utiliza la energía como arma. Hace semanas que el invierno llegó a Tallinn, la capital de Estonia, y aún quedan muchos meses de frío y oscuridad. Aquí, todos sienten la inflación récord superior al 20%, y para algunos no es fácil afrontarla. La municipalidad ayuda a miles de refugiados ucranianos y a muchos habitantes de Tallinn necesitados. Las solicitudes y ayudas se cuadruplicaron en los últimos meses. No habíamos visto un aumento semejante desde la última crisis económica, la de 2008. Los más afectados son las personas mayores y los jubilados, como reflejan las últimas estadísticas. La mayoría de los jubilados que viven solos rozan la pobreza. Muchos de los que sobreviven con una pensión mísera se acercan hasta una asociación de ayuda para gente mayor. Muchos deben ingeniárselas para salir adelante, como Vaike, que antes trabajó en una fábrica textil. Siempre busco ofertas especiales. No puedo permitirme pagar los precios normales. Envié gorros y bufandas a los ucranianos. En Estonia sabemos lo que están sufriendo allí. También es nuestra guerra. Pero aquí soportamos la inflación y no las bombas. Una postura que comparten muchos estonios. Apenas hay protestas contra el gobierno, aunque no todos recibieron ayudas estatales. Los jubilados cobraron un pago único y las familias reciben prestaciones por los hijos. El resto debe arreglárselas. Y hasta aquí la economía. Gracias por acompañarnos.